tormenta. El cielo hace muchos días de un azul profundo, de repente se torna con tonos grisáceos y en minutos ese colorido se transforma en gris antracita, de manera que oscurece siniestramente y encendemos las lámparas. Parece que la noche ha caído antes de tiempo, todo el mundo cierra sus ventanas, papeles revolotean y se remolinean, y entonces de pronto brillan los relámpagos seguidos del poderoso retumbar de los truenos. Los relámpagos no desaparecen más en el cielo y su color morado nos hace cerrar los ojos sin querer. Tableteando y retumbando se suceden unas y otras las sacudidas de los truenos. La tormenta se ha desatado. Con estas palabras el reverendo Frans van Duersen, un predicador holandés, introduce su estudio a este salmo, el salmo número 29. Para él, este es un salmo, una porción polémica santa, es decir, una antigua apología monoteísta. En el Seminario Teológico Bautista Mexicano, el doctor Esteban Hicks enseñaba a sus alumnos a cantar la versión hebrea de este canto, poniéndonos en contacto con mundos distantes y con ecos de 3000 años de historia. Pero el canto de los 7 truenos no solo mira al pasado, mira también al presente y mira ciertamente al futuro. Tiene vigencia en nuestras vulnerabilidades ante la crisis y en la gracia de Dios que nos sale al encuentro en medio de ellas. ¿Qué enseñanza nos comunica este canto? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que, lo creamos o no, es posible ver el pasado. De hecho, podemos hacerlo todas las noches. Cada vez que usted sale de su casa y mira las estrellas, está viendo la luz de cuerpos celestes que ha viajado miles de años para llegar a nuestra retina. En un sentido estamos mirando al pasado, aunque no estamos muy conscientes de esto. Y me recuerda, hermanos, a la hermana Betty Saucedo, una hermana de Ezequiel Montes, que hace algunos años teníamos una clase de gramática hebrea y ella vino a tomar ella asistió de pronto, no venía ese día en la semana al templo, pero llegó ese día en particular, un día viernes, se sentó, empezó a escuchar y de pronto empezó a llorar. Y esto me hizo pensar que tal vez tenía un problema personal o familiar, razón por la cual estaba así. Me acerqué discretamente y le pregunté si estaba bien y me dijo, no, sí estoy muy bien. Dice, pero es que escuchar, porque los alumnos estaban haciendo ejercicios de lectura, escuchar esas palabras me hace pensar cómo hablaban David, cómo hablaba Moisés, cómo hablaba Abraham, y dice, me hace volver 3000 años al pasado y recordar en esas palabras cómo hablaban los hombres de Dios. Y tenía razón, de alguna manera estaba en contacto con un eco de la antigüedad. Y, hermanos, cuando leemos este salmo, salmo número 29, de alguna manera entramos en contacto con ecos del pasado. Se le ha llamado en la tradición judía el cántico de los 7 truenos, y hay cuando menos 3 enseñanzas que se derivan de él. La primera de ellas es que este canto nos llama a la adoración. Se dice que los salmos, hermanos, son la respuesta de Israel, que Dios habla a su pueblo a través de la ley, de los profetas, de los escritos, pero que Israel le responde a través de los salmos. Es una afirmación correcta porque, como decía Martín Lutero, conocer a Dios es adorarlo. Esta es la definición más breve y más completa que existe sobre la adoración, porque requiere 2 elementos. Por un lado, la revelación, es decir, que Dios se dé a conocer, y la segunda es la respuesta, y la única respuesta digna a su grandeza, a su poder, a su gracia, a su amor, es precisamente la adoración. Curiosamente, hermanos, Martín Lutero empezó su peregrinaje espiritual en el marco de una tormenta eléctrica. Era el verano de 1505, cuando contaba apenas con 21 años y era estudiante de la Universidad de Erfurt. Iba de regreso de visitar a sus padres a la universidad y de pronto en uno de los bosques lo atrapó una tormenta eléctrica, un rayo lo tiró por tierra
y en ese momento el hombre se sintió aterrorizado. Como hijo de su tiempo, Lutero vio en ese relámpago el desenlace del drama de su existencia. Allí estaba Dios, el terrible, Cristo, el inexorable, y todos los demonios burlones que saltaban de sus guaridas del bosque y de los estanques, y con sus burlonas risas lo agarraban de los cabellos y lo arrastraban al infierno. Aterrado y dando palos de ciego todavía, Lutero invocó a la patrona de los mineros diciendo: Santa Ana, sálvame y me haré monje. La situación es que Lutero sobrevivió esta experiencia y cumplió su promesa. Tenía apenas 21 años cuando tocó la puerta de los agustinos, que era la orden religiosa más austera de su tiempo. Le abrieron hombres con aspecto cadavérico por el ayuno, por las flagelaciones a las que se sometían, y le abrieron la puerta llamándole hermano Martín. Pero regresando a nuestro texto, como bien decía James Montgomery Boyce, un comentarista bíblico del pasado, dice: este salmo es único en parte porque consiste totalmente en alabanza a Dios. La mayoría de los salmos alaban a Dios, pero la alabanza ofrecida se mezcla con palabras de súplica, confesiones de pecados y promesas de obediencia. Este salmo no tiene otros ingredientes, es pura alabanza. No se nos amonesta, no se nos desafía a confesar nuestros pecados ni a vivir en rectitud. Solo se reconoce el poder y la gloria de Dios, y por eso se le alaba. El salmo principia con un llamado a los Bnei Elim, a los hijos de los poderosos, dice la Reina Valera 60, a tributar al Señor la gloria y el poder. Los hijos de los poderosos en primera instancia son los ángeles. La alabanza principia ciertamente en el cielo, pero se extiende de manera inexorable a la tierra. Apela también a los poderosos del mundo, pero nos llama a todos a adorar a Dios en la hermosura de la santidad, razón por la cual Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, decía: tenemos aquí la naturaleza del culto religioso, es dar al Señor la gloria debida a su nombre. Debemos ser santos en todos nuestros servicios, dedicados a Dios, a su voluntad y gloria. Hay una belleza en la santidad, y esto pone belleza en todos los actos de la adoración. El canto nos insta también a dar gloria al Señor. La gloria de Dios puede definirse como la belleza de su ser. No es una belleza estético-material, sino una belleza que emana de su carácter y de su naturaleza, de todo lo que Él es. Pero siendo honestos, ni esta ni ninguna otra definición nos ayuda mucho a la hora de intentar explicar la gloria de Dios, y menos aún cuando leemos que todo lo que hace, lo hace para su propia gloria. Así que, ¿cuál es la relación entre la gloria y nuestro gozo? Jonathan Edwards, un puritano norteamericano, decía que al buscar Dios su gloria, busca el bien de sus criaturas, porque las emanaciones de su gloria implican la felicidad de sus criaturas y comunica su plenitud. Él lo hace por sí mismo, pues el bien que él busca para ellos es la unión y la comunión con el Señor. Pero respecto a la idea de poder, en el uso coloquial el nombre alude a la idea de fuerza. Podemos recordar en 1 Crónicas 13:8 que el texto dice que David danzaba delante de Dios con fuerza. Es la expresión hebrea. Proverbios 8:28 también dice que la mujer virtuosa ciñe sus lomos con poder. Y también la palabra de Dios dice que Dios afirmó las fuentes del abismo, pero aludiendo a Dios, tributar al Señor poder no significa darle algo que no tenga, significa reconocer ese poder expresando un culto consciente y deliberado. La palabra alabar aparece 206 veces en el Antiguo Testamento, principalmente en los Salmos, en una relación de 2 a 3. En la mayoría de los casos, Dios es el sujeto de la alabanza, y sin embargo, en sus reflexiones sobre los Salmos, C.S. Lewis confiesa
una molestia que le ocurría cuando leía la Biblia siendo nuevo creyente. La insistencia de la Biblia le molestaba, la insistencia a alabar a Dios, y le molestaba también porque decía, porque él pensaba, todos despreciamos a las personas que exigen afirmación continua de su propia virtud, inteligencia o deleite. Despreciamos más a la multitud de personas que rodea a cada poderoso, a cada dictador, a cada celebridad para satisfacer sus exigencias. Así que una imagen ridícula y horrible, tanto de Dios como de sus adoradores, empezó a formarse en la mente de C.S. Lewis. Los salmos eran especialmente molestos en este sentido. Alabad al Señor, alaba al Señor conmigo, alabadle. ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué alabar a Dios consiste tan a menudo en invitar a otros que lo hagan? Incluso decirles a las ballenas y a las tormentas de nieve que hagan aquello que sin duda harían sin que nosotros se los pidiéramos. Peor aún, la afirmación de Dios mismo, el que me da gloria me alaba y me honra, sonaba tan horriblemente como decir, lo que más quiero es que me digan cuán bueno, cuán grande y cuán formidable soy. Más aún, en ocasiones, los salmistas parecen decirle a Dios, ¿te gusta la alabanza? Haz esto por mí y tendrás algo de ella. Parece que estaba diciendo esto, al menos en el Salmo 54. Con sinceridad, C.S. Lewis confesaba su errónea impresión producto de un conocimiento todavía limitado, tanto de Dios como de su palabra. Después descubriría la razón de la insistencia en la alabanza a Dios. Dice, no me había dado cuenta de que cuando los hombres alaban espontáneamente lo que valoran, nos invitan a unirnos. ¿No es encantador? ¿No es glorioso? ¿No es fabuloso? ¿No te parece magnífico? Al decir a otros que alaben a Dios, los salmistas están haciendo lo que todos los hombres hacen cuando alaban lo que les importa. Tantas dificultades en cuanto a la alabanza a Dios eran básicamente consecuencia del absurdo de negarme o de negarnos a nosotros mismos expresar lo que nos gusta, alabar lo que nos agrada. No es un cumplido que los amantes digan cuán bellos son. El placer está incompleto si no se expresa. En suma, bien decía John Piper, la alabanza es básicamente adoración, y adoramos aquello en lo que nos deleitamos, y no existe tal cosa como una adoración triste o una alabanza sin felicidad. Lo que C.S. Lewis descubrió es que en el mundo es así. El que ama el senderismo alaba las montañas, al que le gustan los timbres postales elogia su colección, al que le gusta el arte. Incluso hay un fenómeno psicológico de personas que colapsan emocionalmente frente a las obras de arte en los museos. Están extasiados contemplando eso y de pronto se marean, se sienten mal, tienen un colapso emocional debido a que tienen un ataque estético. De pronto se sienten abrumados por lo que están viendo y no hay otra manera mejor de procesarlo, y obviamente alaban aquello que valoran. Y dice C.S. Lewis, descubrí que alabamos a Dios por lo que es, por lo que hace, por la manera en que se manifiesta con nosotros o en nosotros. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del canto de los 7 truenos, que es un canto que presenta una visión del Dios de la tormenta. Hoy en día la meteorología cuenta con herramientas para visualizar los fenómenos ambientales. Usted puede ver un periódico, una página de internet y ver una impresión de un mapa y ver más o menos el recorrido que se proyecta de un fenómeno meteorológico. Hoy día se cuenta con herramientas para hacer eso, instrumentos que proyectan el recorrido en un mapa e incluso se estima el lugar de impacto y sus consecuencias. Algo similar sucede en el Salmo 34, en el versículo 3, la voz del Señor, del Salmo 29, en el versículo 3, la voz del Señor, es decir, el trueno, es escuchada en las muchas aguas, es decir, en las aguas del Mediterráneo oriental.
Después avanza y toca tierra en el Líbano, desgajando sus cerros y simbrando al Hermón hasta sus cimientos. Sigue descendiendo hacia el sureste, sacudiendo el desierto de Cádiz, y su trayectoria es exactamente un modelo meteorológico, y sin temor a exagerar, este canto fue escrito sobre la fotografía de un pronóstico de tiempo de hace 3000 años. Pero aún así, a pesar de ser tan visual, su tema no es la tormenta. Como señalamos al principio, los eruditos debaten respecto al origen del Salmo. Algunos afirman que es una apología monoteísta, un discurso en favor del Dios único y verdadero, en respuesta a los dioses cananeos, Marduk, Baal, Enlil, etcétera, etcétera. Otros dicen que es un cántico de victoria, como el cántico de Miriam en Éxodo 15, de Débora en Jueces 5 o de Habacuc en el capítulo 4. Otros más dicen que es un canto de la soberanía cósmica de Dios, invocado 18 veces en este salmo por su nombre inefable. La razón de la fascinación del salmista es evidente. Las tormentas involucran grandes cantidades de energía. Para darnos una idea, en este mismo momento se están produciendo en el mundo más de 20,000 tormentas que lanzan unos 100 rayos por segundo. El promedio tiene lugar en el año entre 16 y 17 millones de tormentas, unas 44,000 diarias. Esto supone que caen 8 millones de relámpagos al día en promedio. Cada rayo mide unos 5 kilómetros y 1 centímetro de ancho, pero descarga entre 1,000 y 10,000 millones de julios de energía, con una corriente de hasta 200,000 amperios y 100 millones de voltios. El aire circundante puede alcanzar temperaturas de 20,000 grados, 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. Es mucho poder. Un solo huracán puede generar la energía de 10,000 bombas atómicas. Así es que el salmista se sintiera extasiado no es exagerado. Pero por lo dicho anteriormente, podemos suponer que hemos dominado aquello que intimidaba a los hombres de la antigüedad. Para muchos ahora, una tormenta se explica simplemente como un proceso de carga y descarga eléctrica tan rigurosa y comprensible como que el agua hierve en la cazuela para cocer un par de huevos. Pero no debemos perdernos en nuestras ínfulas de sabelotodo. Si alguien deja de disfrutar del mar por pensar que se está metiendo en una solución de HO2 y NaCl al 3.5% con trazas de otros minerales, ese es su problema. Yo prefiero disfrutar el sol, la playa, el calor, la brisa, aquellas cosas sin racionalizar mucho de lo que estamos disfrutando. Prefiero ignorar la química y disfrutar el mar, el sol, el calor, la brisa. Curiosamente, entre los judíos la idea de naturaleza fue relativamente tardía. Hizo su aparición en la literatura después de la eclosión de las grandes ciudades. Para la gente que vivía en el campo, la naturaleza era como el agua para el pez. Era un mundo en el que vivía. Se le apreciaba por sus recursos, sus tierras, sus pastos, sus bosques, sus fuentes de agua, sus puertos naturales, sus minas, etc. En contraste, los hebreos vieron la naturaleza con los ojos de asombro reflexivo que los llevó a conclusiones contundentes. La visión de la naturaleza del devoto israelita era profundamente religiosa. No contempló sus maravillas, belleza y variedad simplemente por su propio bien. Todo le hablaba del poder, de la gloria, de la beneficencia de Dios, y le proporcionaba emblemas y figuras para delinear los atributos de su obra. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años había un hermano japonés aquí en la iglesia, el hermano Kenji Kotsugi, y en alguna ocasión, en ese tiempo estaba de moda la ballena Keiko,
Y entonces le pregunté, ¿qué significa Keiko? Y tomó su Biblia en japonés y empezó a buscar, y abre su Biblia en el libro de los Salmos y me dice, significa beneficio. Dice el salmista, la tierra está llena de tus beneficios, de tus bendiciones. Los hebreos, a diferencia de los que veían la naturaleza por sus recursos, veían en ella la mano de Dios, la obra de Dios. Bueno, así como poco puede hacerse pero en los salmos los fenómenos naturales son mucho más que eso, son más que meros fenómenos. Estos también son instrumentos de Dios. Sus nombres encarnan figuras míticas, analogías que cifran aquello ante lo cual nos encontramos desarmados: la tormenta, la inundación, el viento huracanado, los incendios, las sequías, etc. Se les llama figuras míticas no porque la Biblia comunique mitos, sino porque hablaban de calamidades naturales como amenazas míticas, es decir, como motivos de terror para ellos. Así como poco puede hacerse frente a una inundación o una sequía, existen realidades ante las cuales realmente somos impotentes. 1968, en el estado de Sinaloa, hubo un fenómeno meteorológico que entró del Pacífico hasta la Sierra de Sinaloa, saturando la sierra de agua que es evacuada en el río Nazas, que nace en el estado de Durango y termina desembocando en la comarca lagunera. En ese tiempo se temía que el caudal del agua que llevaba el río Nazas iba a ser imposible retenerlo en las presas, y entonces fueron abiertas para que el agua se desfogara. El ejército construyó diques de costales de arena a las orillas, en el vado del río Nazas, pero hermanos, fue imposible detener el agua. Para el río Nazas, ese dique de tierra era como papel mojado. Arrasó con eso y la gente tuvo que ir a la Sierra de las Noas a ubicarse allí esperando que las aguas bajaran en las partes más bajas, perdón por la redundancia, de la ciudad de Torreón. No se puede hacer nada, simplemente no hay una bomba lo suficientemente grande como para drenar semejante volumen de agua. Por eso son figuras míticas, son figuras que aterrorizan a los hombres de la Biblia, representando la calamidad. Así como no puede hacerse nada frente a una inundación, una sequía, tampoco puede hacerse mucho frente a otras calamidades. Martín Lutero decía que los flagelos de Dios son bestias salvajes, hambre, guerra y la peste, cosa que está en Deuteronomio capítulo 32. La peste es una de las figuras míticas del Salmo 91:6. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en día destruya. En su carta titulada Si se puede huir de una plaga mortal, una carta fabulosa, mi hermano Walter la tradujo y se subió a la página de la iglesia. Es una carta muy bonita que escribió Lutero a un pastor que le preguntaba si se debía huir. Y decía Lutero: hay circunstancias en las que puedes huir como David huyó de Saúl. Dice, no era un cobarde, simplemente estaba preservando la vida. Pero si eres un gobernante, si eres un médico, si eres un pastor, si eres un padre de familia, si eres un cuidador de ancianos, no puedes huir. Tu responsabilidad es cuidar de ellos. Y sorprende, hermanos, la manera tan objetiva como trató la epidemia de su tiempo, que todavía no estamos muy seguros de qué se trataba. Se piensa que era peste bubónica, otros piensan otras cosas, pero todavía no sabemos muy bien. Lo cierto es que mató la mitad de la población de Eurasia, ni más ni menos. Pero Lutero lo veía con objetividad. No, mis queridos amigos, esto no es bueno. Usa medicina, toma pociones que te puedan ayudar, fumiga tu casa, tu patio, tu calle, evita personas en lugares donde no necesites estar, actúa como un hombre que quiere ayudar a apagar la ciudad en llamas. ¿Qué cosa
más es la epidemia sin un incendio que en lugar de consumir madera y paja, devora vida y cuerpo. Obviamente, las consecuencias de esta clase de incendios no se limitan al contagio. Según la ONU, desde el COVID-19, o particularmente en ese tiempo, la violencia en contra de las mujeres y las niñas se disparó cuando las familias estaban encerradas. Y no es algo nuevo, hermanos. En mi ciudad pasa algo curioso. Si el equipo de fútbol va bien, que casi nunca va bien, va bien, todo está muy bien. Si gana un campeonato, hermanos, se disparan los nacimientos. Un montón de chamaquitos nacen y les ponen el nombre del héroe deportivo. Pero si el equipo va mal, quien lo paga son las mujeres. Hay episodios de violencia intrafamiliar debido al fútbol. O sea, esto está documentado, se sabe. Si al partido lo golean, pues a ver cuántas mujeres golpeadas llegan al hospital, porque los hombres se desquitan con ellas. Así es increíble, es vil, es miserable, pero al final de cuentas es cierto, esto ocurre. La situación, hermanos, es que tampoco la violencia en situaciones de crisis se limita a géneros. Recuerdo en tiempo de la violencia de un albanés que estaba confinado a arresto domiciliario por cuestiones de drogas, acudió a una comisaría fuera de Roma suplicándoles que lo encerraran, que lo pusieran en prisión para escapar de su mujer, porque no aguantaba los maltratos. Voy a decirles un secreto, si me prometen que no lo van a decir ni a Dios. El país del mundo donde más hombres son golpeados es Israel, porque las mujeres tienen entrenamiento militar, las entrenan para defenderse de una pandilla de árabes violadores. Así es que cuando agarran al marido, lo ponen, hermanos, de veras como Santo Cristo. Esa es la realidad. Este albanés llega a una agencia cerca de Roma pidiendo que lo encerraran porque no aguantaba vivir con su mujer, y como violó el arresto domiciliario, se salió de su casa, le dijeron pásale, y él les dio las gracias, bendiciendo a Dios por permitirle escapar de su mujer. Esto, hermanos, nos permite ver que ante las calamidades que se viven, sean naturales, sean de orden emocional, sean relacionales, debemos recordar que Dios está en medio de la tormenta y que nada escapa de su control. Hay una tercera y última enseñanza, y es que este canto nos comunica la promesa divina de paz. El Salmo concluye con la promesa de paz. Se dice que después de la tormenta viene la calma, pero esta vez no se trata de una calma natural, se trata de un don divino, de un regalo de Dios. Como sabemos en la Biblia, Shalom significa mucho más que ausencia de guerra. Ciertamente implica las ideas de paz, amabilidad, pero también de tener lo suficiente de bienestar, de prosperidad y de fortuna. Hay una figura idílica en la Biblia que describe los tiempos de la paz. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Implicaba que cada uno poseyera una vid, su propia higuera, contara con lo necesario para vivir, y entonces podía disfrutar plenamente la bendición de Dios. Por eso bien se ha dicho que difícilmente se encuentra en el Antiguo Testamento un concepto como Shalom. En la vida diaria se usa como moneda corriente, y a veces se carga de un denso contenido religioso que se eleva por encima de las concepciones vulgares. Va desde lo coloquial hasta lo divino. Tampoco es extraño que el apóstol San Pablo diga que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero más allá de definiciones y etimologías, la paz es una bendición que precisamos en el inestable oleaje de nuestras vidas. ¿Cómo se materializa en nuestra vida esa paz prometida? Produciendo un estado emocional que sorprende a los demás y nos sorprende incluso a nosotros mismos.
Un comentarista bíblico del siglo pasado decía: hay muchas cosas por las que una persona puede inquietarse: la posibilidad de contraer cáncer, problemas del corazón, un sinfín de enfermedades, alimentos contaminados, una muerte accidental, un golpe de estado, un ataque nuclear, la creciente inflación, el futuro incierto o el sombrío porvenir que aguarda a los niños que crecen en un mundo como este. Las posibilidades son innumerables, y a pesar de eso la palabra de Dios sigue diciendo: por nada estéis afanosos. El Señor desea que nuestra vida se vea libre de ansiedad por buenas razones. El afán y la ansiedad son innecesarios. El Señor tiene cuidado de nosotros, nos sostiene en la palma de su mano. Nada puede sucedernos fuera de su voluntad. No somos víctimas del azar ciego, de accidentes o del destino, porque nuestras vidas están planeadas, ordenadas y dirigidas. La ansiedad es infructuosa, no resuelve los problemas, ni impide que las crisis sobrevengan. Como alguien ha dicho, la ansiedad nunca quita al mañana sus penas, solamente despoja la fuerza necesaria para vivir el presente. La ansiedad es dañina. Los médicos están de acuerdo en que muchas de las enfermedades de sus pacientes se deben a la inquietud y a la tensión nerviosa. Las úlceras están a la cabeza de la lista de males relacionados con esta inquietud. Además, la ansiedad es pecado, pone en duda la sabiduría, el poder, la bondad de Dios, y nos incita a pensar en que no sabe o no puede hacer lo que le pedimos. Nos hace desafiar su amor, haciéndonos suponer que no le importamos. Nos hace recelar de su poder, creando la sospecha de que no es capaz de superar y vencer las circunstancias que causan nuestra ansiedad. La Biblia fundamenta estas afirmaciones. Todas ellas emanan de su corazón, de sus propias entrañas. Desde su encuentro con el Señor, Gedeón llamó a un lugar Adonai Shalom, que significa Dios de paz o paz de Dios, porque cuando Gedeón temía morir por haber visto el ángel de Dios, Dios le concedió la vida, le dio una nueva identidad, pertenencia y sentido de trascendencia. Según Charles Stanley, un predicador norteamericano contemporáneo, esta paz tiene cuando menos 4 rasgos. Primero, la paz de Dios trasciende las circunstancias. La paz de Dios no es una negación de la realidad. El presente que no pretende que cerramos nuestros ojos ante cualquier situación que nos desafía. La paz de Dios tampoco es un escape de la realidad. La paz no es un alegartamiento que nos adormece. Tampoco elimina las responsabilidades de enfrentar los asuntos y las circunstancias difíciles. Al contrario, es un cimiento de roca sólida que nos da fuerza para enfrentar aquello que nos desafía, a pesar de las lágrimas que derramemos o las tristezas que sintamos. Sabemos absolutamente que Dios está con nosotros. 2. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. La paz de Dios es algo que no necesariamente podemos imaginar. No siempre podemos entender lo que opera en nosotros. La paz de Dios es funcional en nosotros, es operativa en nosotros y disponible para nosotros. 3. La paz de Dios se extiende a todos sus seguidores. El plan de Dios incluye a todos los que deciden confiar en Él, aun cuando vivan en sociedades violentas y ambientes sin polarización racial, económica o social. Y 4. La paz de Dios ha sido diseñada para ser un estado permanente del ser. La mayoría de la gente piensa que la paz es fugaz, que es inconsistente con la vida. En griego, paz significa literalmente juntar lo que estaba roto o desunido. Esta es una magnífica ilustración de cómo hombres y mujeres separados, muy a menudo sintiéndose vacíos y desconectados con Dios y con el otro, pueden encontrar un camino para la unidad y la integridad. La paz de Dios les llega cuando por fe se unen a Él. Ante la tribulación, la persona de paz
siente realmente un poder que surge de su interior y que procura recupera el control de la vida. Es el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted recuerde el pasaje donde el apóstol San Pablo era llevado prisionero a Roma. Salió del puerto de Cesarea, llegaron a cierto lugar, Malta si mal no recuerdo, Chipre si mal no recuerdo, perdón, estaban allí y de pronto Pablo le dice al capitán de la nave que sería mejor no navegar porque se acercaba el tiempo de tormentas. El centurión que lo custodiaba le pregunta al capitán. El capitán, supongo, se mojó el dedo y vio de qué lado corría el viento y dijo: viento favorable, vámonos. Pues se van y los atrapa la tormenta. Y en medio de la situación más desesperada, habían alijado la nave, echaron toda la carga, era un barco triguero, echaron toda la carga y habían perdido la esperanza. Y entonces se para en medio del grupo Pablo y pues era humano, tuvo que decirlo. Dijo: varones, de cierto hubiera sido mejor haberme escuchado. En otras palabras le dijo: se los dije. Pero esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy, a quien sirvo, y me dijo que no se perderá sino la nave. Así es que comamos. Y empiezan a comer. ¿De dónde sacaron el pan? Eran las galletas de marinero. Son galletas duras como piedra que se remojan en agua salada, se ablandan y se pueden comer. Comen, cobran ánimo, usted conoce el resto de la historia, buscan una playa, le apuntan a la mitad de la playa, se pierde la nave, pero se salvan los que iban allí. A partir de ese momento, quien parece estar en el control es Pablo. Pablo dice lo que hay que hacer. Pablo determina dónde ir. Es un hombre de paz que con su paz guía a los otros, pero no era una paz propia, no era un asunto de su estoicismo, de su arrojo, de su carácter, sino la paz que el Espíritu Santo le había dado cuando le dijo: no se perderá ninguno de ustedes sino la nave. Entonces, hermanos, bien decía en el mundo judío un libro que se llama la Mishnah, que resume 800 años de tradición oral judía, termina con una declaración impecable. El Señor, bendito sea su nombre, no encontró un vaso que pudiera contener mejor las bendiciones de Dios para su pueblo que la paz. Por eso está escrito: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Como conclusión, el escritor boliviano Eduardo Wilde escribió: no hay tal vez un hombre al que más le agrade la lluvia que a mí. Lo siento en cada átomo de mi cuerpo, la anido en mis oídos, la gozo con inefable delicia. Un día no hubo sol, pero en cambio llovió a torrentes. El patio se llenó de pronto de agua y las gotas saltaban formando candeleros que seguían la corriente. Estos millones de existencias furtivas corrían como si tuvieran prisa, en son de la música del aguacero, con acompañamiento de truenos y de relámpagos, y revoloteaban en la atmósfera las luces de cristal de las gotas saltonas, acompañadas de ruido innumerable, acompasado, monótono, variado, uniforme, caprichoso, metálico, líquido, propio solamente de la lluvia. Claro, eso lo podemos decir cuando afirmamos qué bonito es ver llover y no mojarse. Pero en esta vida, hermanos, de pronto nos toca no ser espectadores de la tormenta, sino vivir en medio de la tormenta. La tormenta puede ser un tiempo de crisis o puede ser la crisis decisiva que nos lleva a Dios. Bien se ha dicho que la ocasión de este salmo es una tormenta, pero no se limita a los fenómenos naturales externos, sino que en ellos se percibe
la autoafirmación del Dios de la historia redentora, así como en la segunda parte del Salmo 19, el Dios de la revelación de la salvación es llamado Adonai 7 veces. Aquí en este Salmo el Señor es llamado por su nombre inefable 18 veces. El Dios que preside el diluvio nos sale al encuentro en medio de él para darse a conocer, para permitirnos un encuentro con lo santo. Hablando de su propia experiencia, Agustín de Hipona decía: ¿qué es esto que entreveo resplandecer, que me golpea el corazón sin herirlo? Me estremezco y me enardezco. Me estremezco porque soy tan distinto a él y me enardezco porque soy semejante a él. Él decía que la presencia de Dios para él era tan estremecedora y tan edificante, porque a final de cuentas sabía que Dios estaba con él. Pero sea cual sea la tormenta que nos asalte, el Señor la preside y la guía al fin que le glorifica. Nuestro salmo principia demandando a Dios que se tribute gloria y poder, y termina diciendo que Dios ha dado a su pueblo precisamente eso, poder y gloria. La promesa de paz es como el arco iris sobre este salmo. La promesa de paz es la madre de todas las bendiciones. Un comentarista bíblico, Albert Burns, decía al respecto: el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta no tiene nada que ver con la tempestad, nada que ver con nada. La bendecirá con paz en la tempestad. La bendecirá con paz mediante el poder con el que controla la tempestad. Que no teman, por tanto, en la tormenta, por muy feroz que sea su furor. Que no tengan miedo de ninguno de los problemas y pruebas de la vida. En la tormenta y en los problemas y en las pruebas puede calmar la mente, y más allá de estas tormentas y problemas puede darles paz eterna a un mundo que no sabrá nunca más de tormentas furiosas. Un salmo impactante, hermanos, especialmente en este tiempo. Este año ha llovido en nuestro país más que en muchos años, para bien o para mal. Las represas se han llenado, el sistema Cutzamala llega casi al 70% ya. Ríos reaparecen y también se propician desgracias antinaturales. Un fenómeno antinatural ocurre cuando se desgaja un cerro donde vive gente que no debería vivir allí. Un fenómeno antinatural es cuando un río se llena de agua inundando fraccionamientos que no deberían estar allí. Eso ocurre, pero a final de cuentas siempre es una bendición. Al final el agua es vida. Y hermanos, la vida humana está llena de tormentas, figuras míticas en los salmos: sequías, tormentas, incendios, terremotos. Pero si hay una constante en todas ellas, es que el Señor preside el diluvio. Yo no sé, hermano, hermana, si hay algo que pueda atribular su corazón. Si son cargas del pasado, si son problemas del presente, si son temores por el futuro. No lo sé. Dios sí lo sabe y preside la tormenta. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque estás con nosotros, estás en el control y llevas las cosas al fin que te glorifican. Solo te rogamos tu gracia, en el nombre de Cristo.